Ya muchachos, bienvenidos a la clase número 12. Hace 13, 14, 15 y en la 12. No, la clase 12 ya, falta poquito. Ya, como les dije recién, en la clase de hoy día y la de miércoles vamos a avanzar con las fórmulas. Vamos a tratar de hoy día aprender o conocer las fórmulas que más vamos a ocupar. Y la próxima clase vamos a tratar de hacer ejercicio respecto de esas fórmulas. ¿Ok? Entonces, para repasar un poquito lo que hicimos en la clase anterior, fue trabajar con la función, bueno, algunas funciones básicas, pero también la función contar. ¿Ok? Entonces hemos visto las funciones, bueno, la función estadística, promedio, máximo, mínimo, suma, ¿ya? Vimos también la función contar y el contar blanco y contar A. Teníamos aquí estas tres funciones que conocimos en la clase anterior, que una era para contar las celdas que tenían números, una era para contar las celdas que estaban vacías y otra era para contar las celdas que tenían algo, fuese número o fuese texto. ¿Ok? Ese era el contar A. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día es ver seguir con esto, seguir con la función contar, pero ahora hacerlo con los condicionales. Entonces lo que vamos a ver hoy día son las funciones condicionales. Y vamos a tratar de ver funciones de fecha. Ok, y para eso vamos a seguir la guía que tenemos, que es la misma que está en el portal, que es esta de aquí, ¿cierto? Sí, funciones lógicas. Ok. Em, bien, vamos a ver entonces ahora dos funciones que son la sí y el contar sí. ¿Ya? Que se parecen un poco, pero tiene una pequeña diferencia. Ya, entonces supongamos que tengo vamos a hacer este ejemplo, una lista de números. Vamos a colocar algunos números al azar. Um, 5, 10, 12, 40, 3, 16, 25, 10, no, 16, bueno, sí. Em, 50 y un último número, el 8. ¿Ya? Ahí tenemos una lista de números, ¿cierto? Vamos a colocar el encabezado en colorcito más oscuro para que se vea. Vamos a darle un poco de zoom. Ok, ya sabemos usar la función contar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, contar. La función contar lo que hacía era contar cuántas celdas tenían números. Si revisamos esto aquí al ojo, ¿cierto? Vemos que todas las celdas que están aquí tienen números. Por lo tanto, si las contamos, nos va a dar el número total de celdas de esta tabla, que es uno del 3 al 12 deberían ser 9. ¿Ok? Entonces, eh, hágalo usted, cuéntenlo. Le doy un minuto, ya, para contar. Es súper sencillo, acuérdense de usar la función contar. Y de las formas que pueden insertar en la función, ya saben hacerlo de varias formas. Si no lo recuerdan, les recomiendo que lo hagan a través de la pestaña de fórmulas acá arriba. Y la función contar va a estar dentro de las funciones estadísticas. Ahí está, el contar. ¿Ya? Ahora, si se la saben de memoria, si ya la han ocupado antes, como lo hicieron en la clase anterior, ya pueden escribirla a mano
pueden colocar igual, pues el nombre de la función, que es contar, y luego el paréntesis, y entre paréntesis tienen que colocar el rango de datos que quieren, en este caso, usar como, eh, ya se me olvidó el nombre, como dato de entrada que va entre paréntesis, se llama, ¿cómo dijimos que se llama? No me acuerdo. Bueno, como datos. ¿Ya? Sí. Yo lo voy a hacer así. A lo mejor lo voy a hacer aquí insertando. Ya, si queremos contar, que aquí yo lo voy a colocar en un color amarillo para que se destaque lo que estamos haciendo. Nos vamos a la fórmula, ¿cierto? Ya, tenemos seleccionada la celda amarilla donde vamos a colocar la función. La buscamos aquí en, perdón, acá en estadísticas. Buscamos el contar, ahí está. Fíjense. Y aquí argumentos se llama. En los argumentos nosotros tenemos que darle el rango de celdas que queremos revisar. En este caso son nuestras celdas que están aquí, que es la lista de números. Si yo la selecciono, ahí, ¿cierto? Están marcadas y fíjense que la función abajo se rellena con esas celdas que yo tengo marcadas, que es el rango de B3 a B12, ¿ya? Que va desde aquí hasta acá. Entonces lo que va a hacer esta función es contar cuántos números hay dentro de esa celda o cuáles de esas celdas contienen números. Aquí no va a sumar, por si acaso. No va a sumar 5 más 10 más 12. No, no va a sumar eso. No estamos sumando. Estamos simplemente contando cuántas celdas tienen números. Ups, ahí está. Entonces acepto y me da 10. Ya me equivoqué. Me da 10 celdas. A ver. Que al ojo yo me equivoqué, dije que eran 9 y en realidad eran 10. ¿Ok? Ya. Esa es nuestra función. Contar, que ya la conocíamos de la clase anterior. Ya. Ahora, em, sabemos contar si es que hay espacio en blanco, ¿cierto? En este caso no lo hay. Ya, y esa era la función contar punto blanco. Y también podemos contar celdas que tengan datos, aunque estos datos no sean números. Y eso lo hacíamos con la función contar a. ¿Ok? Y en este caso, si la usamos, y la voy a usar acá, contar a, nos va a dar el mismo resultado porque todas las celdas tienen números. Entonces, voy a usar esa función que está aquí de nuevo en estadísticas. Me voy a la función contar a y elijo el mismo rango de datos que estoy ocupando para mi lista de números. Le pongo aceptar y también me da 10. ¿Ya? Es porque también hay de esas dentro de nuestra lista de números, las 10 celdas tienen datos, aunque sean o no sean números. Eso es lo que le importa a la función contará. Como todos son números, nos da igual 10. ¿Ok? Y el contar blanco, contar punto blanco, no nos va a dar nada porque no hay ninguna celda vacía. En este caso la voy a escribir, contar blanco, y voy a seleccionar acá el rango, y ahí nos da 0. ¿Ok? Vieron que cuando yo la escribí, en este caso contar blanco, fue mucho, mucho más rápido que buscarla acá, seleccionarla, seleccionar el rango. Yo la escribí completa de la contar blanco y me demoré mucho menos. ¿Ya? Ahora, yo les dije en la clase anterior, de cualquier forma que ustedes quieran hacerla, igual es válido. Eh, lo importante es que sea cómodo para ustedes. Si ustedes lo quieren hacer con los iconos de fórmula, perfecto. Si lo quieren hacer con el FX, perfecto. Si lo quieren hacer escribiendo la fórmula a mano, mejor aún. ¿Ya? Pero si no le acomoda escribir la mano, usen las fórmulas. A mí me acomoda usarlo con las funciones que yo ya conozco. ¿Ya? La contar, la sumar, esa yo ya me la sé de memoria, así que él puedo llegar y escribirla. Pero hay algunas otras que no estoy tan seguro de cómo usarlas, así que esas prefiero buscarlas dentro de las fórmulas. ¿Ok? Listo.
A lo que venimos, falta una del contar. Si se fijan, cuando yo coloco aquí igual y busco las funciones que se llaman contar, vemos que hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? De esas cinco hemos utilizado solo tres, que es la contar, contar blanco y contar A. Nos quedan dos. La contar punto sí y la contar punto sí conjunto. La contar punto sí conjunto no la vamos a ver porque es avanzada. Se la van a ver en otros cursos más avanzados. Pero la que sí podemos ocupar es la contar sí. ¿Ya? Ahora, la contar es la función contar sí, o toda función que tenga ese sí, requiere una condición. ¿Ya? Cualquier función que tenga sí requiere una condición. También está la sumar punto sí que podríamos verle igual. ¿Qué significa esa condición? Que la función se va a ejecutar, sumar, contar o devolver un valor, que es en el caso del sí, siempre y cuando se cumpla esa condición que yo estoy estipulando o ingresando dentro de la función. ¿Qué condiciones pueden ser? Puede ser cualquier condición, pero esa condición tiene que retornar un verdadero y falso. Ya no puedo colocar como condición una suma, por ejemplo. Tiene que ser algo que yo pueda comparar. Por ejemplo, podría contar la lista de números que están aquí siempre y cuando el número sea mayor que 10. ¿Ok? Podríamos hacer eso. Ya, entonces vamos a hacer eso. El contar puntos, sí. Y aquí vamos a colocar al lado el apellido. Números mayores a 10. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, y la forma más fácil de trabajar con esto, no, le puse números. Números. Qué disléxico que soy. Ya, este lo voy a colocar aquí en verdecito para que veamos, para que se indique que es algo nuevo. Ya, como les dije, el contar sí, la forma más fácil de hacerlo es mediante aquí, la pestaña fórmulas. Como se imaginarán, el contar sí es de la familia contar y todas las funciones de contar están en las funciones estadísticas. Así que ahí también está el contar sí. Por lo tanto, nos vamos acá, funciones más funciones estadísticas y buscamos la contar sí. ¿Ok? Fíjense, esta función contar sí es distinta a las anteriores, porque todas las anteriores que vimos, la suma, el promedio, el máximo, el mínimo, el contar, contar A, el contar blanco, todas tenían solo un argumento, o sea, tenían que pasarle solo un dato dentro del paréntesis, que era el rango, ¿cierto? El rango de celdas donde ustedes querían ejecutar la operación. El contar sí es distinto, ¿ya? Y por eso es un poquito más avanzado, un poquito más difícil, porque requiere dos argumentos, ¿ya? Requiere no solamente el rango donde ustedes van a ejecutar la función, sino que también requiere, en este caso, la condición, ¿ya? Y tienen que pasarle las dos cosas. Ahora, el rango es lo mismo, ¿cierto? Simplemente elegimos la celda donde queremos ejecutar. Pero la condición, que en este caso también se llama criterio, se puede escribir de distintas maneras, ¿ya? Entonces, vamos a elegir contar sí y se aparece esta ventanita, que si se fijan, ahora los argumentos son dos. Y ahí aparecen rango y criterio. El rango va a seguir siendo el mismo, así que ese simplemente podemos elegirlo ahí, los mismos números que teníamos, de B3 a B12. B3, dos puntos B12. Pero el criterio va a cambiar. Entonces, el criterio, ¿qué necesito yo? Necesito que el número de la celda, para poder contarlo, sea mayor que 10. Esa es la condición que vamos a poner. Entonces la pregunta ahí es ¿cómo lo escribimos? Y la respuesta es utilizando los símbolos de mayor o menor, o mayor igual,
o menor o igual, o incluso el igual, ¿ya? Entonces, en este caso, queremos que sea mayor que 10, solo mayor. Por lo tanto, colocamos el signo mayor ahí, ¿ya? Y el valor que queremos es que sea 10, mayor que 10. Entonces, colocamos el signo mayor y luego el 10. ¿Ok? Así que esa es la forma de utilizarlo. Fíjense cómo va a quedar la fórmula. El resultado es 6, ¿ya? Porque no, ese no, porque 10 no es mayor que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los números mayores a 10. Por eso nos da 10. Ahora, como es la fórmula, la voy a escribir acá al lado por si acá, porque como está tan chiquitita, no se ve mucho, pero lo voy a escribir para que se vea. Entonces, la función es contar, punto sí, y entre paréntesis, tiene que ir el rango, punto coma, y eso es importante, punto coma, siempre los parámetros van, o los argumentos van separados por punto coma, ¿ya? Entonces sería aquí, entre paréntesis, dos parámetros, el rango y la condición. Y para este caso sería contar punto sí, el rango, que sería en este caso B3 hasta B12, y la condición es que sea mayor que 10. Pero ojo, que aquí la condición tiene que ser así. Cuando lleva esos signos mayor, menor, igual, tiene que ir con comillas, de esas comillas que están ahí. Ya, es súper importante, si no, no les va a pescar. Ahora, fíjense que cuando lo hicimos con la fórmula de acá arriba, el asistente de funciones, que es la ventanita esa donde ustedes eligen el rango y colocan la condición, lo hizo por ustedes. Ustedes no tuvieron que escribir las comillas. Se hizo solito. Por eso, en ese caso, es más fácil hacerlo mediante los iconos de fórmula de acá. ¿Ya? Porque si la escriben, se pueden olvidar de colocar las comillas y les va a dar un error. ¿Ok? Así que así funciona el contar sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Denis, te puedo Dime. pedir esa fórmula que pusiste al final, ¿la puedes agrandar un poquito donde están las comillas y los puntos y Sí, comas claro. para verla mejor? Porque a ese nivel me cuesta verlo todavía. Sí, mira, ahí está bien, ¿o no? ¿Se ve mejor? Sí, ahí lo distingo bien. Contar sí, contar punto sí, Ujú. abrir paréntesis, es el rango, El rango, sí. B3, dos puntos B12, punto y coma, Exacto. y comilla mayor que 10 cerrar comilla y cerrar paréntesis. Sí, comillas doble, ojo. ¿Perdón? Son comillas doble, por si acaso. Es que hay comillas simples y comillas dobles. Ah, no, sí, las comillas dobles, sí. Ujú. No, ahí la vi clara. Ya, Listo, gracias. vale. ¿Ok? Denis, Sí, dime. mira cómo pongo la flechita esa mayor, no me sale, no la encuentro. Eh, ¿No tienes la tecla en tu teclado? No, salen otras teclas ahí, pero no, no Está me sale esa. esa tecla está al lado del shift, a la izquierda de la Z. Es que algunos teclados... Ah, sí, sí, ya esa. Sí, ¿Lo pillaste? sale, sí, ya la pillé. Ok. Ya, ojo que ahí Gracias. hay... Están las teclas... En esa tecla está la menor y la mayor. La, la menor es la tecla normal y la mayor tienes que presionar el shift como si fuera mayúscula para que te salga la otra. El otro símbolo que es para el otro lado. ¿Ok?
Ya, ¿más preguntas, muchachos? Sí, y el símbolo, comillas, es el mayúscula 2, ¿verdad? Perdón, eso no lo entendí. Para las comillas, es Ah, el sí, mayúscula 2. sí, ese, exacto. Ya, Sí, el que está arriba del 2. Esas son las comillas dobles que necesita usar. ¿Ok? Hagan un par de ejercicios. Mire, coloquen aquí, voy a colocar estas dos celdas. Aquí, contar números menores a 10, menores o igual a 10. Contar, eh, puede ser, contar cuántas veces aparece el 16. Ya, hagan esos dos. Les voy a dar un par de minutos. Primer ejercicio es contar cuántos números son menor o igual a 10. Y el otro es contar cuántas veces aparece el número 16. Ya. Spoiler, el resultado tiene que ser 1, 2, 3, 4 números menores que 10 y el 16 aparece dos veces. Así que ese es el resultado que tiene que darle. Ya les doy un par de minutos para que lo hagan. Ya, como siempre les digo, si la función les cuesta entenderla cuando la escriben, mejor háganla con los botones de fórmula, con la pestaña de fórmula. Porque ahí usan la ventanita que es asistente y no tienen que escribir nada, solamente colocan los datos y la fórmula se crea solita. Agrega solito los puntos y comas, las comillas, los paréntesis y todas esas cosas. ¿Ya? Es una forma mucho más cómoda y segura de hacerlo. Voy a dar un par de minutos para que lo hagan y continuamos. Profe, ¿es contar números menores o igual a 16? No, Esa, la segunda es contar cuántas veces aparece el número 16. ya. Solo el 16. Ah, Y, ya. y el primer ejercicio es contar números menores igual a... Se me olvidó colocar acá. A 10. Ahí está. Perdón. Ah, ya, perfecto. Eso falta Gracias. así, perdón. Se me olvidó escribir el Gracias. valor. Ya, un minuto más y lo revisamos.
Revisemos. Espero que lo hayan podido hacer. Veamos el primero. El primero que está aquí es contar números menores o igual a 10. Lo podríamos escribir o, en este caso, para que se entienda mejor cómo funciona, vamos a ocupar las fórmulas. Otra vez, el contar sí está en la estadística, así que la elegimos de acá. Ahí está, como ven, contar punto sí. El rango es el mismo rango, así que elegimos otra vez ese rango de números, que es nuestra lista. Y luego el criterio. El criterio es que los números sean menor o igual que 10. Así que lo que tenemos que hacer es escribir esos símbolos. El símbolo menor, que es ese. El símbolo igual, que es ese. Y ahí sí, eso significa menor o igual. ¿Ok? Y simplemente después el valor. Ahí dice, ver, menor o igual que 10. Y eso es todo. Ok, fíjense que si pinchan arriba de nuevo, como jugando, eh, el editor de la fórmula automáticamente le agrega las comillas aquí a los lados y automáticamente les dice el, el valor que va a retornar esa fórmula que escribieron. Bien, resultado de la fórmula 4. Lo que vamos a aceptar y ahí nos da el número 4. Y fíjense la fórmula, si la revisamos, aparece contar punto sí, el rango B3 a B12, después punto y coma, abre comillas, menor o igual a 10, cierra comillas y cierra paréntesis. ¿Ya? Ese era el primero. Y el segundo es mucho más simple. Vamos a hacerlo igual con la fórmula. Colocamos aquí más funciones, estadística y colocamos contar sí. El contar sí el rango, otra vez, es el mismo rango, así que lo elegimos de acá. Y el criterio, en este caso lo que queremos es saber cuántas veces aparece el número 16. Así que podemos decirle que sea igual a 16, algo así. ¿Ok? Si aceptamos, ahí nos dice que aparece 2 veces. ¿Ok? Pero hay una forma incluso más fácil que es simplemente colocar aquí un rango es el mismo y en el criterio colocamos un 16, sin el igual. Ya, y automáticamente la fórmula lo toma como si el valor a comparar fuese igual a, en este caso, 16. ¿Ok? Es una forma más corta nada más para quizá cuando la quieran escribir. Y es lo mismo que colocar igual 16, pero con comillas. ¿Ya? Pero aquí se ahorran las comillas y se ahorran el símbolo igual, así que es como un atajo. De las dos maneras, como les dije, les va a funcionar igual. Les va a devolver el mismo valor que en este caso es 2. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo Yo, no, profe. Perdón, ¿tú no, Javiera? ¿Quién dijo Sergio sí? sí, ¿me puedes repetir la fórmula que le pusiste en verde para ver? Es el símbolo eh, eh, dos puntos, 16. Esta, no, es punto y coma. Acuérdate que los parámetros van separados por punto y coma. No, no, pero la fórmula más simple, la cortada que está después del rango, punto y coma, 16 nomás. Sí, 16 nomás, así nomás. Ah, ya. O sea, que ya, era el Sí, punto y coma para la separación sí. El del punto y rango. coma es simplemente la separación de los dos datos que necesita la fórmula. Pero el segundo dato, en vez de colocar comillas, igual, 16, cierra comillas, en vez de todo eso le puse un 16 nomás. Y Ya, eso Excel lo interpreta como que estoy buscando números iguales a ese valor. ya. Ok, ahí sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Deme un segundo.
Ya muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, me acuerdo. Vamos a hacer una separación aquí eh, para separar lo que estoy viendo de nuevo. Ya, vamos a seguir con el contar sí. Contar punto sí. Pero vamos a ver un par de casos especiales o aplicaciones específicas, diría yo. El primero es, eh, ¿qué pasa cuando no hay números? Veamos eso. Por ejemplo, coloquemos aquí una lista de productos. Tomate, pepino, sandía, tomate y tomate. Y lo que yo quiero, por ejemplo, es contar cuántas veces aparece el tomate. Veamos si se puede. Entonces colocamos aquí contar tomate. Tomate, contar tomate. Y vamos a usar la fórmula del contar punto. Sí, yo lo voy a escribir para que sea más rápido. Y vamos a colocar el rango, que es ese de aquí, punto coma, y vamos a colocar el valor, que en este caso no es un número, sino que es un texto. Y como es un texto, lo coloco entre comillas y voilà. Me aparece 3 veces el tomate. ¿Ok? Voy a hacerlo de nuevo, pero esta vez voy a hacerlo con las fórmulas de acá. Entonces, lo que quiero hacer es que de esta lista que tengo aquí, cuando hay productos y algunos están repetidos, quiero saber cuántas veces está repetido el tomate. Entonces, elijo la celda donde quiero hacer el cálculo. Me voy a la fórmula, que en este caso es la contar sí de estadística. La elijo. Y aquí los argumentos, el rango, elijo el rango de los productos, ¿cierto? Y el criterio es qué es lo que estoy buscando. En este caso, tengo que hacer coincidir el texto que está en las celdas de nuestro producto con el valor que yo quiero buscar. En este caso es tomate. Así que simplemente escribo ahí tomate. ¿Ok? Le doy a aceptar y me aparece mágicamente el 3, que es la cantidad de veces que aparece repetido el tomate. ¿Ok? Entonces, como ven, y este es igual que el caso anterior, cuando colocábamos simplemente el 16 sin el símbolo igual, eh, cuando colocamos simplemente en el segundo término, que es el criterio, en el segundo argumento, que es el criterio, si colocamos simplemente un valor, ya sea numérico o de texto, lo que hace Excel es buscar coincidencia. Todas las celdas donde ese valor sea exactamente igual al que estoy buscando. ¿Ya? Y en este caso, como le puse tomate al segundo parámetro, ¿cierto? Que es punto y coma tomate, entonces va a buscar todos los tomates que estén en la lista definida por ese rango. ¿Ya? Entonces, como ven ahí, el buscar sí también es súper útil para cuando quieran buscar texto. ¿Ya? Y muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, eh, se ocupa para buscar texto y no para buscar números. Perdón, no es que se busca, sino que para contar. ¿Ya? Para buscar coincidencias de texto y no numérico. ¿Ok? Ahora, el otro caso que podemos ver es hacer un contar dinámico, un contar puntos y dinámico. ¿Qué significa? Que en vez de buscar un valor fijo en el segundo parámetro, en este caso tomate, podemos buscar un valor variable. ¿Y qué significa variable? Que depende de lo que está escrito en una celda donde nosotros tengamos el valor a buscar. Ya, por ejemplo, si queremos buscar tomates, eh, pepino y sandía, vamos a buscar la fórmula, ¿ya? Aquí esto va a ser como una tabla resumen. Aquí, resumen. ¿Ya? Y vamos a buscar para cada uno de los productos
sus cantidades. ¿Ok? Entonces la del tomate, vamos a ponerla aquí, igual como le hicimos anteriormente, pero vamos a cambiar algo. Buscamos el contar sí, ya el rango sigue siendo el mismo, pero el criterio, en vez de escribir directamente ahí tomate, voy a elegir la celda donde está escrito el tomate, que es esta, esa de ahí. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es buscar como criterio el valor que está en la celda C24, ¿ya? Y en la celda C24 está escrito tomate. Por lo tanto, me va a buscar ese valor de la celda C24 dentro de la lista. Y lo que puedo hacer ahora es expandir la fórmula para que me busque los demás valores. Eso sí, me va a quedar mal porque se corre automáticamente el rango, así que lo puedo modificar ahí o colocarlo fijo con los signos pesos. Ya, entonces como ven, en vez de colocar un valor aquí en el segundo argumento que estoy buscando dentro de la lista, le coloco una celda. Y lo que va a buscar ahora para contar es el valor de esa celda. En este caso dice pepino, pero yo lo puedo buscar, puedo cambiarlo y colocarle aquí también tomate y me va a cambiar a 3. Puedo colocarle sandía, me va a cambiar su valor. O lo puedo cambiar a manzana y me va a contar las manzanas que hay, que en este caso no es ninguna. ¿Ya? Entonces ahora ese valor de búsqueda depende de una celda. Es dinámico. Va a poder cambiar el tiempo sin que yo tenga que modificar la fórmula. Y al final esa es la gracia de hacerlo de esta manera, dinámico. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Denny, ¿puedes repetir de nuevo cómo llegaste al tomate 3 con el asunto dinámico? Sí, claro. No hay problema. Vamos para atrás. Falta aquí la sandía. Ya, lo que les decía es que acá arriba, cuando pusimos contar tomate, fíjate en la fórmula, pusimos contar, luego el rango, ¿cierto? Y después escribimos con letras, ¿cierto? La palabra tomate, entre comillas. ¿Ya? ¿Para qué? Para buscar esa palabra tomate dentro de la lista. Y eso me da como resultado un 3, porque hay 3 veces tomate, 3 tomates dentro de la lista. ¿Ok? Ahora, esta es una fórmula fija porque el tomate lo tengo escrito aquí. Si yo quisiera cambiar a pepino, por ejemplo, tendría que borrar el tomate y escribir pepino. ¿Ya? Pero tendría que modificar la fórmula. Entonces hay una forma mejor de hacer esto, que es simplemente que en vez de escribir la palabra tomate, escribimos la celda donde está esa palabra. ¿Ya? Entonces, la fórmula que voy a colocar aquí va a ser exactamente la misma de arriba, pero en vez de escribir a mano tomate, voy a colocarle C24, que es una celda. ¿Y por qué C24? Porque C24 es esta celda de aquí. Le voy a colocar aquí en rojito, no, en amarillo. ¿Ya? Esa es la celda C24, que contiene la palabra justamente tomate, que es la que ando buscando. Entonces voy a colocar aquí la fórmula, que es la misma de la anterior. Vamos a estadísticas y colocamos contar sí. Y el contar sí, el primer argumento es el rango, así que lo elegimos de acá. Y el segundo, que es el criterio, que en este caso voy a buscar las palabras que sean igual, perdón, los productos, o dentro de la lista voy a buscar los elementos que sean igual a tomate, pero en vez de escribir tomate aquí, voy a elegirlo de acá. ¿Ya? Entonces, fíjate, en el criterio ya no dice tomate, sino que dice C24. Pero el C24 tiene la palabra tomate. Así que me va a dar el mismo resultado de la fórmula de arriba. Pero es dinámico. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que la fórmula no la tengo que cambiar para actualizar la búsqueda si es que quiero buscar otro producto. Entonces, si en vez de tomate quiero elegir pepino, simplemente cambio la celda C24 por el valor nuevo, que es pepino. Pepino. Y ahora, pum, ¿viste? Con la misma fórmula
me devolvió un 1. ¿Por qué? Porque el valor que estoy buscando es el C24. Y el C24 fue lo que yo que cambié desde tomate a pepino. ¿Ves? Y de aquí puedo cambiarlo a sandía. Me va a volver también un 1. Lo puedo cambiar a manzana. Me va a volver un 1. ¿Ok? Y puedo volver a tomate. Y ahora me va a contar los 3 tomates. Entonces, de esa manera, la fórmula es dinámica. Lo que significa que yo no tengo que cambiar la fórmula para buscar otro producto. Porque el nombre del producto lo asigné mediante una celda, no mediante un texto. ¿Ya? Si yo quisiera acá arriba, donde hicimos esta fórmula con texto, cambiarlo a pepino, tendría que la fórmula borrar lo que decía tomate y escribir nuevamente pepino. ¿Ya? Ay, pero ahí cambio la fórmula. En cambio acá, la fórmula no cambia nunca. Lo que cambia es la celda donde está el valor que ando buscando. ¿Se entendió mejor? Sí, mucho más claro, gracias. Ya, ok. Entonces, ahora que tengo esa fórmula lista, simplemente la puedo expandir hacia abajo y me va a contar el pepino y la sandía. Pero, hay un pero. El problema es que si nos fijamos en la fórmula de abajo, si bien bajó un lugar para buscar pepino, la lista o el rango también bajó un lugar, lo cual es incorrecto. Entonces tengo que arreglar eso. Y hay dos maneras de arreglarlo. La primera es a mano, simplemente el rango subiéndolo un lugar hacia arriba. Y ahí está lista. Ya, y con este también puedo hacer lo mismo. Y la segunda forma, que es la forma más profesional, diría yo, es dejando fijo el rango, poniéndole los signos pesos. Ahí. Entonces, de esa manera, cuando copie la fórmula, no se va a mover el rango de ninguna parte, ¿ya? Porque lo dejé fijo. ¿Ya? Y esa, bueno, esa es la manera profesional de hacerlo. Ahora, también podemos hacerlo a mano, moviéndolo para allá y ajustándolo, pero en este caso, como son poquitos celdas, está bien, se puede hacer. Pero cuando son muchas, no podemos estar haciendo de esa manera las cosas, hay que hacerlo con celdas fijas. Ya, pero las celdas fijas ya las estudiamos, así que ya deberían conocerlas a esta altura. Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? Las celdas fijas con el signo peso es lo que hacíamos en la clase anterior con el IVA, ¿verdad? Claro, con el IVA y con el dólar. Cuando Bueno, queríamos calcularlo con una celda que tenía el valor del IVA y otra celda que tenía el valor del dólar y hacer el cálculo, pero no queríamos que se corriera para abajo, la dejábamos fija. ya, sí. ¿Mm? En este caso es lo mismo, pero ahora lo que dejamos fijo no es un valor, sino que dejamos fijo el rango de completo. Ya, ¿más dudas? Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar eh, una lista de curso. Ups. Y vamos a colocar ups, los promedios. Vamos a colocarlo mejor. Nota. Nota 1, nota 2, nota 3 y el promedio. ¿Ok? Este ejercicio nos va a servir también para la siguiente lección. Ya, esta tablita es la que vamos a hacer y vamos a colocar el encabezado aquí de un color distinto para que se note que es encabezado por ahí. Los nombres también vamos a colocarlo color ese color.
Ya, y vamos a colocar notas. Denis va a tener 4, 4. Va, porque no puedo colocar. Ahí está. Y un 5. Un 6, un 7 y un 4. Ahora vamos a colocar un 5, un 3 y 2. Y Alejandra colocar 3,4, un 3,9 y un 4,2. Y Erika va a colocar un 7, un 1 y un 5. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Van a colocar, primero van a calcular el promedio, obviamente mediante alguna de las fórmulas que usamos, y van a colocar, van a hacer el cálculo de cuántos aprobados y reprobados hay. En vez de colocarla aquí. Reprobados. Reprobados. Ya. La cantidad de aprobados y cantidad de reprobados. Eso es lo que van a hacer como cálculo, usando obviamente el contar sí. ¿Y cuál es la condición? Que van a contar para los aprobados las notas o los promedios que sean mayores a 4, mayor o igual a 4. Y los reprobados son las notas que sean menor a 4. ¿Ya? Típico ejercicio este para profesores. Ya que por ahí me acuerdo que había una compañera que era profesora que quería aprender esto. Así que este tipo de ejercicio es muy práctico para eso. Ya, les voy a dar unos... ¿Cuánto les daré? ¿Unos 5 minutos? ¿5 o 10 minutos? Ya, démosle 10 minutos porque tienen que copiar el ejercicio. Así que a las 9:15 revisamos. ¿Nos voy a dejar trabajando por mientras? Y revisamos en 10 minutos. Voy a pausar la grabación. Ya, voy a hacer el promedio. Em, Voy a hacer de la forma fácil, que es simplemente aquí irse a las fórmulas, nos vamos a las estadísticas y buscamos el promedio. El promedio está aquí. Entonces insertamos la fórmula promedio y elegimos el rango de números que son esos 3 de ahí. ¿Ok? Y eso es todo. Acuérdense que el promedio necesita un argumento nomás, como casi todas las funciones que hemos visto, excepto el contar, ¿sí? Así que ahí nos da el cálculo. Está un promedio 4,5. Y para las demás simplemente expandimos la fórmula porque aquí no hay nada que fijar, simplemente tenemos que ir bajando las celdas a medida que bajamos la fórmula y los cálculos aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, como ven, cuando expandimos se actualiza la celda seleccionada a la fila en la que copiamos la fórmula. ¿Ya? Entonces así no tienen que insertar un montón de veces la misma fórmula y elegir los rangos, etc. Expandimos la columna hacia abajo nomás y listo. Ok, le voy a dar un par de minutos más para que terminen la cantidad de aprobados. Y revisamos. Ok, va a revisar la otra parte del ejercicio que al final es la aplicación del contar sí. Tenemos que revisar aquí cuáles son los promedios que nos va a dar rojo, que son estos dos. Ya, estos dos promedios, que es 3,3 y 3,8, están bajo 4, así que no nos debería aparecer ahí en los aprobados, sino que debería aparecer en los reprobados. Ya, por lo tanto, los resultados serían 3 aprobados y 2 reprobados.
¿Ya? Pero obviamente no lo vamos a colocar a mano, tenemos que hacer el cálculo. Estos ejercicios son sencillos, tienen 5 o 6 alumnos, pero en general un curso tiene 40. Y cuando son 40 no es fácil contarlos a mano. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer aquí es colocar estos dos promedios de rojo para que notemos que son los que están reprobados. Y lo que vamos a hacer es contar. Entonces, aquí los aprobados. Para contar los aprobados, tenemos que contar los promedios que están sobre 4. Entonces, nos vamos acá a las fórmulas, nos vamos a la estadística y colocamos contar sí. El contar sí, colocamos el rango, que son estos datos de aquí. Y la condición es que queremos contar de ese rango solamente los promedios que estén sobre 4. Así que colocamos que sean mayor o igual a 4, porque recuerden que la nota 4 también es aprobado. ¿Ya? Entonces, como está ahí, mayor o igual a 4. Y ahí está, tenemos 3 aprobados. ¿Ya? Y esa es la fórmula. Tenemos el rango primero y luego la condición o el criterio, que en este caso es que el número o el promedio tiene que ser mayor o igual a 4. Listo. Obviamente, para el reprobado es exactamente lo mismo. Entonces nos vamos aquí, buscamos la función estadística, el contar sí. Ups, me equivoqué. Esa es la celda. De nuevo, contar sí. Y elegimos el rango, que es el mismo rango. Y el criterio es que tiene que ser menor que 4. Ese es el criterio. Le puse mayor. Menor que 4. Ahí está. Ya con ese criterio, entonces nos va a dar como resultado un 2, porque hay 2 por medio que están menor a 4. ¿Ok? Y eso es. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Va quedando claro? Ya. Espero que sí. El silencio, como dicen por ahí, silencio otorga. A ver, Gabriela tiene una pregunta. Si ingresa un 4 se transforma a 4. ¿Eso está bien igual? Sí, Gabriela, mira, sí, lo que pasa es que aquí a mí me pasaba lo mismo, pero le cambié el formato a todas estas notas. Acá, primero le cambié el número y luego le puse decimales con este botón de acá. Así que si te parece un 4 o un 4,0, depende del formato. El valor va a seguir siendo 4, pero el formato que tú le des para que se vea distinto, se lo das acá arriba en la sección número. ¿Ya? Ya, porque al final, si nos fijamos, este promedio que dice 3,3 porque yo le puse acá en el formato que tenga un decimal. Pero en realidad no es 3,3, el valor que está ahí es 3,333333333 hasta el infinito. ¿Ok? Pero eso se vería mal en la celda, así que por eso le puse un solo decimal. Bien, vamos a ver algo relacionado o algo que puede aplicarse a este tipo de ejercicio, que es la función sí. La función sí. Así no es, función sí. ¿Ya? No es el contar sí, este es un sí. Vamos a verla acá acá. Ya. La función sí, como dice aquí en la guía, otra vez la guía que está en el portal. Ya, la función sí necesita ahora 3 argumentos. Ya, no 2 como en la anterior, ni uno como en todas las funciones de antes. Necesita 3 argumentos. Pero no es tan difícil de entender. Ya, la función sí es súper simple. Tiene una condición, ¿ya? Si la condición se cumple, devuelve un valor, que es el resultado verdadero, pero si la condición no se cumple, devuelve otro valor. ¿Ya?
Y eso es todo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio parecido al anterior con la misma lista de números. Voy a copiarla de arriba. Acá. No, mejor voy a hacer una nueva. Ya, entonces voy a colocar aquí lista de números. Voy a colocar algunos números positivos y otros negativos. 10, 11, -5. Ups. ¿Quién escribe? Estoy con -5. Ahí sí, estaba bloqueado. -10, 20, menos, ups, -8 y 4. Ya, ahí tenemos una lista de números. Ya. Ahí está. Ya, entonces lo que queremos hacer es colocar aquí al lado una eh, descripción. Descripción. Quiero saber, obviamente, automáticamente, si el número que está aquí es negativo o positivo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este, que es el 10, es positivo. Debería decir aquí positivo. Algo así. Obviamente no lo voy a colocar a mano, si para eso tenemos Excel. Porque si este valor cambia, la fórmula que yo tengo acá no debería cambiar y debería automáticamente actualizarse para decir el valor, para dar el valor correcto. Entonces, para este caso vamos a utilizar la función sí. Como les dije, la función sí necesita 3 argumentos. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar acá arriba. Aquí, la función sí. Necesita primero el criterio. ¿Ya? El criterio es simplemente la condición que se debería cumplir. Luego tenemos el valor verdadero. No es que devuelva verdadero, sino que cuando el criterio o la condición es verdadera, entonces devuelve el valor que está aquí en el segundo argumento. Luego devuelve el valor falso, que es cuando no se cumple la condición. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí criterio para explicarlo. Em, Cuando en la condición que debe cumplirse, valor verdadero, valor devuelto cuando la condición se cumple, el valor falso es el valor devuelto cuando la condición no se cumple. ¿Ok? Voy a combinar esto para que quede mejor. Esto lo voy a tirar hacia acá y esto lo voy a tirar hacia acá. Entonces ahí queda. Queda horrible, pero por lo menos no queda pegada a la tabla, que es lo que quería. Ya, entonces eso es lo que necesita la función sí. Ahora, el valor falso, ustedes pueden omitirlo, pueden no colocarlo, y en ese caso lo que va a pasar es que cuando no se cumple la condición va a quedar en blanco la celda. ¿Ya? Es como decir que cuando sea falso devuelva un espacio vacío, o no devuelva nada. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarla. Vamos a colocar aquí, fíjense, primero, para la primera número, que es el 10. Entonces, en la descripción vamos a insertar la fórmula. La fórmula es la sí, entonces vamos a buscarla. La fórmula sí no está en estadística, por si acá, porque aquí no estamos contando. ¿Ya? La fórmula sí está en las funciones lógicas, que es ese de aquí. ¿Ok?
Ahí está. Entonces, si se fijan, tenemos la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Entonces, lo más difícil aquí es entender cómo funciona la prueba lógica. Y en este caso, lo que queremos es que este valor de acá, que es el 10, que está en la celda A43, tiene que ser mayor que 0. Ahí. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Y fíjense la diferencia con la fórmula anterior, porque la fórmula anterior no indicábamos cuál era el valor que estamos comparando. Y simplemente colocábamos el valor mayor a 0, ya, entre comillas. Aquí no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fórmula anterior, que era al contar sí, nosotros como datos les dábamos un rango. Y en este caso, como dato, tenemos que darle una celda, no podemos darle un rango. Ya, es la celda a la que se compara. Por eso va ahí cuál es la celda que estamos revisando. ¿Ya? De nuevo, el contar sí y el rango completo. Y cada una de las celdas de ese rango se revisaban con el criterio. Aquí no es una a una las celdas las que se revisan. En este caso solamente voy a revisar la A43, que es la que tiene el número 10. Si el valor es verdadero, entonces si se cumple que ese valor de la celda A43 es mayor que 0, entonces tengo que devolver algo. ¿Y qué voy a devolver? Aquí ustedes pueden devolver lo que ustedes quieran. Pueden devolver un texto, pueden devolver un número o pueden devolver una celda. ¿Ya? Obviamente que si devuelven una celda, lo que se devuelve es el valor que está en esa celda. En este caso voy a colocar aquí positivo. ¿Ya? Porque eso es lo que yo quiero que aparezca cuando se cumpla la condición. O sea, cuando el número de esa celda sea mayor que 0. Y en caso contrario voy a colocar negativo porque en ese caso el número no va a ser mayor que 0, por lo tanto va a ser menor que 0. ¿Ok? Entonces le damos a aceptar y fíjense que nos devuelve aquí la función positivo. ¿Por qué? Porque se cumplió la condición. ¿Cuál era la condición? De que este número que está aquí, de la celda A43, sea mayor que 0. ¿Ok? Entonces tenemos la fórmula para esa celda. Si queremos colocar las fórmulas para las otras celdas, ¿qué hacemos? No la vamos a escribir de nuevo, ¿cierto? Simplemente la expandimos. Y ahora, uno por uno, revisa los valores de cada una de las otras celdas para colocar negativo o positivo, según sea, se cumpla o no se cumpla la condición. ¿Ok? ¿Ya se entiende, muchachos? ¿Alguna duda? Yo todo bien por aquí. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Qué dudas? Sí, para mí también está claro. Ok. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar eh, al ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a aplicar cómo funciona esta función. Entonces, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a copiar esta misma tabla de notas, exactamente la misma. Cópiala con promedio y todo. ¿Ya? La copian aquí abajito. Ups, no la copié. ¿Qué pasó? Ahí, copiar. Acá, pegar. Ya. Y lo que quiero que hagan es que agreguen una nueva columna que se llama estado. ¿Ya? Y el estado debe indicar si eh, si el alumno está aprobado o reprobado. Entonces, en estos casos de acá, aquí debería decir reprobado. En los casos de acá, debería decir aprobado. ¿Ok?
hagan eso. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Obviamente esto es utilizando la función sí. ¿Ya? Y la condición es, obviamente, que si la nota es mayor que 4, mayor o igual que 4, entonces está aprobado. Pero si es menor que 4, debe estar reprobado. Pero háganlo para que sea más complicado. Háganlo así. Van a tener una tablita aquí al lado que les va a decir cuáles son los dos estados. Aquí cuando es mayor o igual que 4, debe decir aprobado. Si no, reprobado. Así. Ahí está. Ya, esos son los dos estados. Por lo tanto, lo que quiero que hagan es que acá los valores que coloquen aquí no los coloquen como texto fijo, aprobado o reprobado, sino que hagan referencia a estas celdas. Ya, le voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Son las 9:30, las 9:35. Son de la clase. Ya, revisemos entonces. Primero le pregunto, ¿pudieron hacerla? ¿Les funcionó? Sí, a mí sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. De nuevo, la función sí puede que sea un poquito enredada al principio, pero a medida que lo usen se van a dar cuenta que es súper sencilla, incluso más sencilla que la que hemos visto anteriormente. La única diferencia es que necesita 3 argumentos. Por ahí puede ir la complicación, pero en realidad si se ponen a analizarlo, van a ver que es súper sencilla de usar. ¿Ya? Entonces vamos a usarla aquí con la primera fórmula, perdón, con el primer promedio, el primer alumno. Y después simplemente la vamos a copiar, porque como es de celda por celda, no necesita un rango, ahí podemos expandirla sin ningún problema. Ya, nos vamos acá a la fórmula entonces y colocamos las fórmulas lógicas, el valor sí. ¿Ok? Em, ya, entonces la prueba lógica que queremos, que al final es la condición, lo que queremos es que en este caso este promedio, que es el 4,5 que está ahí, que es la celda no, E52, ¿ya? Sea mayor o igual a 4. Eso es lo que necesitamos. Si es mayor o igual a 4, colocamos reprobado. Si no se cumple eso, que es la parte falsa de la condición, colocamos, oh, perdón, al revés. Si es verdadero, colocamos aprobado. Pero si es falso, o sea, no tiene promedio mayor a 4, quiere decir que tiene un rojo, colocamos reprobado. Así, de esa manera. Reprobado. ¿Ya? Y le damos a aceptar. Y se creó esa fórmula que es solo para esa celda, para esta de acá, la del 4,5. ¿Ok? Entonces ahora lo que podemos hacer es simplemente copiarla y expandirla hacia abajo, copiarla, pegarla, de esta manera, y ahí está. Justo para los dos promedios que son rojos les va a aparecer reprobado porque esos promedios no cumplen con la condición de que este valor sea mayor o igual a 4. Ahora, yo les dije, para hacerlo más interesante, en vez de colocar aprobado o reprobado a mano, háganlo usando estos estados que yo puse aquí. ¿Qué quiere decir eso? Voy a modificar la fórmula. Voy a colocarla de acá. Lógica. Ahí está. Un momento. Voy a borrarla mejor. Voy a borrar todas las fórmulas. Y voy a modificarla. Perdón, voy a ingresarla de nuevo.
Entonces me voy a las funciones lógicas y le coloco el sí. Ya, la prueba lógica sigue siendo la misma. Quiero que el promedio, esta celda que está aquí, sea mayor o igual a 4. Listo, eso sigue igual. Pero el valor verdadero, ahora, en vez de escribir así verdadero con letras, ¿cierto? En vez de poner texto, voy a seleccionar una celda que va a ser esta, la H52, porque ahí está el texto aprobado. Y para el falso, voy a colocar la otra celda, que es la H53, porque ahí está la palabra reprobado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la condición se cumple, o sea, el promedio es mayor o igual a 4, entonces lo que voy a poner en esa celda es lo que esté en la H52. Y si no se cumple la condición, voy a colocar en esa celda lo que esté en la H53, el texto reprobado. ¿Ok? Entonces sigue siendo igual, aprobado. Expandimos la fórmula hacia abajo. Ah, ¿qué pasó? Ah, ya sé lo que pasó. Y se me olvidó fijarla. Se me olvidó fijar las celdas para que no bajen. Ahora sí. Ya, ahí sí. ¿Y cuál es la gracia de esto? Esto, de nuevo, esto es dinámico. Quiere decir que si cambia el estado aquí, en vez de aprobado, por ejemplo, puedo colocar aprobado con minúscula. Aprobado, así. Entonces automáticamente todas estas fórmulas se van a actualizar con el nuevo texto. ¿Ven? Entonces esa es la gracia de tener las fórmulas dinámicas, ¿ya? Y no colocar texto fijo en nuestra fórmula. Yo puedo colocar aquí en vez de aprobado, le puedo colocar bien. No, me acuerdo mejor también, ¿sí? Y se va a actualizar cada una de las celdas donde se cumple la condición, porque el valor que se coloca acá viene del estado que está en esta celda de acá. Ah, sí. ¿Ok? O Gabriela, hoy día sí que Gabriela tiene problemas con su computador. Ya, ¿dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Se entendió bien la fórmula del sí? Denis, Yo entendí. Dime. ¿podría mostrar la fórmula que terminó en el estado? Porque hablaste de que la tenías que fijar. Ah, No me sí, aquí está. Fíjate. percatar del... Aquí lo que hice yo fue que, mira, esta que es roja es lo que devuelve la función cuando se cumple esta condición, o sea, cuando el promedio es mayor o igual a 4, que es la H52, que es esta de acá, pero la dejé fija, le puse los signos peso, para que no se mueva de ahí, ¿ya? Y lo mismo para el reprobado, le puse, eso, en vez del texto reprobado, le puse la celda H53, que es esta de acá, pero fija. ¿Ya? Para que al copiar la fórmula hacia abajo no se muevan esas celdas. Porque son, al final son dos nomás. Son dos, estaba aprobado, reprobado, nada más. No hay más celdas hacia abajo. ¿Ok? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Yo no sé, Alirio, ¿tú habías dicho algo, igual? Sí, que había entendido. Así que eso. Ya, muy bien, perfecto. Por si acaso, en la próxima clase igual vamos a hacer un ejercicio para seguir practicando estas funciones. Vamos a ver una última, y con esta terminamos la clase de hoy, que a Surgey quizá le va a gustar, ¿ya? Que es la función Veamos. sumar sí. No, yo sé que te va a gustar, Surgey, no te preocupes. Ya, el sumar punto sí. Ojo que esta función yo se la estoy enseñando porque es súper buena, pero no está dentro de las funciones que están en el portal, por si acaso, no está en ninguna guía.
pero yo se las agrego aquí porque es súper útil. Ya, la función sumar sí hace exactamente lo mismo que la contar sí. La contar sí, ¿se acuerdan? Contaba si es que se cumplía una condición. Contaba las celdas donde se cumplía la condición. La sumar sí hace exactamente lo mismo. Suma las celdas donde se cumple la condición. La gracia es que la condición puede estar en una columna y la suma puede estar en otra columna. Esa es la gracia, esa es la utilidad. ¿Ya? Y voy a hacer un ejemplo. El ejemplo, vamos a hacer aquí una tabla de ventas, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es vender productos, eh, producto y su cantidad. Eh, sí, así, producto y cantidad. Entonces obviamente lo que yo voy a querer es sumar las cantidades. Entonces voy a colocar aquí manzana, que vendí 5 kilos, peras, vendí 10 kilos, después manzanas de nuevo, manzanas, vendí, ahora tiene que decir manzana, vendí 20, ups, y 20 kilos, después sandía, vendí 5 kilos, o 5 sandías, no sé, después peras, vendí 12, sandía de nuevo, vendí 30, manzana de nuevo, vendí 10 y ya, yo creo que por ahí, para que no sea tan largo. Vamos a colocar como siempre un colorcito para que se distinga el encabezado de los números, ¿ok? Ya, eso es lo que quiero. Entonces, aquí tengo una tabla donde puedo ver cuáles son las ventas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacer con esto es una tabla de resumen, donde yo pueda saber cuánto vendí de cada producto. ¿Ya? Y vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a contar cuántas ventas por producto hubo. Ya, simplemente contar, no me interesa la unidad, quiero saber cuántas veces se vendieron. Por ejemplo, las manzanas se vendió una, dos, tres veces. ¿Ya? La sandía se vendió una, dos veces y las peras dos veces. ¿Ya? Y eso ya lo sabemos hacer porque es el contar sí. Entonces vamos a colocar aquí el contar sí. Pero al lado vamos a colocar el sumar sí. ¿Ya? Pero lo voy a correr un poquito al lado. Ahí para contar manzanas, peras y sandías. Sandía. ¿Sandía? Sí. Ya, es súper importante que el texto que está aquí sea igual al texto que está acá. No puede ser distinto. Sandía está bien escrito y pera está en plural los dos, así que lo dejé aquí como peras y no pera. Ya. Y esta de aquí va a ser otra tablita, así que la voy a darle un poquito de formato. Y ahí. ¿Ok? Ya, entonces lo que quiero aquí es, primero dijimos que vamos a contar. Que vamos a contar cuántas veces se vendieron cada producto. Entonces lo que quiero, voy a hacerlo con la fórmula de acá. Y esto ya lo sabemos hacer, porque ya hoy día practicamos el contar sí. Nos vamos a la fórmula y aquí colocamos en la función estadística el contar sí. Y el contar sí requiere el rango, donde estoy revisando, ¿cierto? Que es la lista de ventas de productos. Y lo que quiero como criterio es que me busque las manzanas. Así que elijo la celda aquí, esta que está acá, donde están las manzanas. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Ahí está. 3 veces se vendieron las manzanas. Y ahí está. 1, 2, 3. Entonces los voy a dejar de un color distinto. Hay manzanas verdes. Ya, esto como ejemplo. ¿Ok? Ahí está.
Y podemos hacer lo mismo con las peras. Entonces, si expandimos esta fórmula, ojo que va a quedar mal el rango. ¿Ya? Porque fíjense, el rango se corre un poquito, pero lo podemos corregir. O podemos fijar la celda, que es la forma correcta de hacerlo. Pero en este caso, arreglé el rango para que coincida con los productos y no se corra hacia abajo una fila. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que aquí contamos cuántas veces vendimos la manzana, las peras y las sandías. ¿Ya? Y esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a lo nuevo. En lo nuevo tenemos el sumar, y el sumar lo que hace obviamente es sumar alguna de las celdas de la tabla, que en este caso lo que yo quiero es sumar las cantidades. Entonces lo que quiero en esta celda de aquí, que los voy a colocar en amarillo, que son nuevas, aquí yo quiero sumar cuántas manzanas se vendieron, cuántas unidades o cuántos kilos de manzanas se vendieron. Entonces tendría que sumar estos 5 de aquí, más los 20 de acá, más los 10 de acá, serían 35, y eso es lo que tenemos que poner ahí en la celda sumar sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que sumar esta columna, ¿cierto? Pero tenemos que sumar los valores de esa columna siempre y cuando los valores de la otra columna, donde está el producto, coincida con lo que estoy buscando, que en este caso es manzana. ¿Ya? Entonces, si encuentro una manzana en esta columna, voy a sumar los valores de la columna que está al lado, que coincide con las manzanas, que serían entonces ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. ¿Ya? Pero el criterio lo tengo que buscar acá. El criterio es que busco manzanas, y las manzanas están en la fila, en la columna de producto. Si eso coincide, entonces me voy a la columna de cantidad y sumo el valor que está ahí. Por lo tanto, necesitamos indicarle a la fórmula dónde está, cuál es el rango de datos donde voy a analizar la condición. En este caso, voy a buscar las manzanas, dónde están esos datos, que es en la columna producto. Necesito darle la condición, que es lo que estoy buscando, que en este caso es la palabra manzana. Y tengo que darle otro argumento más, que es el rango donde voy a buscar los números que voy a sumar, que en este caso son las cantidades. Entonces, si se fijan, son 3 cosas las que tengo que darle a la fórmula. Apliquémosla. Tenemos ahí la celda seleccionada, sumar sí. Nos vamos a buscar la fórmula, que debería estar, creo que está aquí en sumar, en matemáticas. Aquí está, sumar sí. Ojo, que están las matemáticas y trigonométricas, no están las estadísticas. Tampoco están las lógicas, están las matemáticas. Ahí está, la sumar sí. Y obviamente lo hacemos así para que sea más fácil, porque cuando pinchamos la fórmula, nos da esta ventanita que justamente nos pide las 3 datos que necesita nuestra fórmula. Primero el rango. El rango es donde buscamos la condición. En este caso, lo que estamos buscando es la palabra manzana. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Aquí. ¿Por qué se marcó tanto? Ahí. No sé qué pasó. De nuevo. De nuevo, todo de nuevo. Sumar, sí. Aquí está. Y ahora sí. Ahí está. Ese es el rango de datos que estamos buscando la condición. Y la condición al final es la palabra manzana. Tenemos que buscar esa conciencia. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que estamos buscando la manzana. Y aquí podemos escribir manzana. ¿Ya? Pero también podemos hacerlo seleccionando la celda donde está el producto que quiero buscar, que en este caso es esa de ahí. Manzana. Es el D64. ¿Ya? Que para este caso es una mejor opción que escribir manzana. Porque después cuando copiemos la fórmula podemos usar la misma y no vamos a tener que cambiar el texto por el nuevo producto. ¿Ok? Entonces elegimos la celda donde está la palabra manzana. Y el rango de suma es qué valores voy a sumar. Y ese es esta columna de acá, donde están las cantidades. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tengo el rango donde busco el criterio, que es la lista de productos. Tengo el criterio, que es
lo que estoy buscando, que en este caso es la celda que contiene la palabra manzana. Y por último tengo el rango de sumas, que es la columna cantidad de mi tabla. Le pongo aceptar y ahí tengo mi suma, 35. Por lo tanto, lo que vendí son 35 unidades o kilogramos de manzana. ¿Ya? Mediante 3 ventas. 3 veces vendí manzanas y en total me dio la cantidad de 35. Y esto lo puedo expandir hacia abajo, ¿cierto? Tengo que hacer un pequeño ajuste nomás porque se me corrió aquí ese rango hacia abajo. Lo vuelvo para arriba. La otra igual. Se me corrió el rango hacia abajo, 2 filas. Lo vuelvo hacia arriba. Pero ahí tenemos los resultados. Correcto. Vendí 35 manzanas, 22 peras y 35 sandías. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Sujeto, ¿me entendiste? O mejor dicho, ¿te gustó la fórmula? No, sí, y me encantó. Sí, súper, súper. Estoy imaginando muchas cosas que voy a poder resolver en la oficina. Sí, por eso te decía, esta fórmula es súper buena. Ya, pero la vamos a Sí, muy explicar de nuevo. buena. La vamos a explicar de nuevo. Pero lo voy a hacer solo con la manzana. Olvídense las peras y la sandía. Lo voy a hacer solo con las manzanas. Ya, para que quede claro. Porque al final las peras y la sandía es simplemente copiar la fórmula y listo. Ok. Primero contar. Si el contar si ya lo conocemos, lo que hace es contar cuántas veces aparece o cuántas veces en el rango de datos, que es nuestra columna, en este caso producto, se cumple la condición que anda buscando. Y la condición que yo busco en este caso es encontrar la palabra manzana dentro de este rango. ¿Ok? Así que vamos a ponerla aquí. Estadística, contar sí. Y aquí el rango son los productos que están aquí. El criterio es que busco la palabra manzana. Eso. ¿Ya? Entonces busco la palabra manzana dentro de ese rango y todas las veces que la encuentre me va a dar el resultado, la función contar sí. Y la encontró 3 veces. ¿Ok? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí. Ya, muy bien. Ahora, el sumar sí hace algo parecido, pero en vez de contar, suma. Pero obviamente no puedo sumar manzana más manzana más manzana, porque son letras, ¿cierto? No puedo sumar esas cosas. Entonces, además de buscar la manzana y decirle dónde tiene que buscarla, que en este caso es en esta columna de producto, tengo que indicarle dónde están los números que voy a sumar, ¿ya? Porque no puedo sumar textos. Y simplemente eso. Entonces, el sumar sí, si la aplicamos, nos vamos aquí a las matemáticas y le colocamos sumar sí. Esta. Los dos primeros argumentos son exactamente los mismos del contar sí. Exactamente igual. El rango es aquí donde voy a buscar, en este caso, la palabra manzana. Manzana. Ahí está. Entonces el criterio es buscar la palabra manzana. ¿Dónde? En el rango que está ahí, que es este, el del productos. ¿Ok? Ya. Si fuera a contar sí, me contaría nomás que hay 3 manzanas. Pero en este caso yo no quiero contarlo, sino que quiero sumar las cantidades que se vendieron de la manzana. Entonces le tengo que decir dónde están las cantidades. Las cantidades están acá, en la otra columna. Y eso es todo. Entonces, cada vez que encuentre una manzana en la columna producto, va a sumar la cantidad que corresponde a esa manzana. Entonces, si encuentra la primera manzana, va a sumar el 5. Si encuentra la segunda manzana, va a sumar el 20. Y si encuentra la tercera manzana, va a sumar el 10. Y eso es lo que me da como resultado. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, mejor. Gracias. Perfecto. Ya. Y eso es todo. Ahora, lo que yo hice, además de la fórmula, es simplemente que aquí, en vez de poner la palabra manzana,
directamente, como la puse en la fórmula, le dije que busque la palabra en esta celda, porque ahí en esa celda está escrita manzana. Y eso es la única diferencia que hice con la fórmula original. Mira, lo voy a hacer aquí al lado para que, para que tenga las dos formas de hacerlo. Entonces voy aquí, buscar sumar sí. ¿Ya? Aquí voy a elegir el mismo rango donde voy a buscar la manzana, pero el criterio, en vez de escribir manzana, le voy a decir busca esta palabra de esa celda, la D64. ¿Ya? Y la suma va a ser el mismo rango, así que elijo lo mismo. Y al final me da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo escribiendo la palabra manzana o eligiendo la celda donde está la palabra manzana? La diferencia es que esta fórmula, donde tengo elegida la celda, la puedo expandir y se va a copiar hacia abajo lo más bien. La otra no, porque como tiene escrito manzana a mano, entonces si yo quiero contar pera, voy a tener que modificar la fórmula, no me queda otra. La voy a copiar aquí, pero ahora en vez de manzana voy a tener que cambiarla y ocupar aquí eh, peras. Ahí está. Y si quiero para la otra, voy a tener que de nuevo copiarla, venir para acá y colocar aquí el valor que corresponde, que sería sandía. ¿Ya? Y esa es la única diferencia. Que aquí es súper rápido, porque la copio hacia abajo y listo. Y acá tengo que ir modificando la fórmula por fórmula. Pero los resultados son iguales. ¿Ok? Otra vez aquí se me movió un poquito eh, los rangos, porque como corrí hacia abajo, no fijé las celdas. No las quise fijar, mejor arreglé los rangos. Pero el resultado no varía. Ok, ¿se entiende ahí mejor? Sí, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Ya. Si al final lo que hicimos aquí es exactamente lo mismo, solo que una es dinámica y la otra es estática. ¿Ya? Cuando yo digo estático es porque escribimos los valores a mano. En este caso, manzana, así con letra y todo. Cuando digo dinámico es porque en vez de escribirlo, lo buscamos en otra celda. En este caso es esto de acá. Ya, muchachos, estamos en la hora. No sé si hay más dudas, alguna pregunta, algún comentario antes de retirarnos. No está claro para mí. ¿Todo bien? Ya. Ya, bueno. Espero que les haya Sí, gustado la clase de hoy. practicando ahora. Ya, muy bien, Miriam. Espero que les haya gustado la clase de hoy, porque yo diría que es una de las clases que más les va a servir eh, en lo que hagan diariamente con Excel. ¿Ya? El sumar sí, el contar sí, son fórmulas súper útiles que los pueden usar mucho cuando trabajan con datos en Excel. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver algunas funciones más. Vamos a practicar estas también. Pero nos vamos a concentrar sobre todo en las funciones de fechas, ya que también podrían resultar útiles, así que las vamos a aprender. Y eso, bueno, y eso es todo. Ahora, estas funciones pueden parecer un poco complicadas al principio, pero de nuevo, cuando las ocupen 2 o 3 veces ya se van a dar cuenta que no son tan difíciles como pensaban. Así que la clave está en practicar. Hagan los ejercicios que están en el portal, ya para que tengan ahí algo en que trabajar. Ya, muchachos, me despido y nos vemos la próxima clase. Así que tengan un bonito martes y nos vemos. Chao, Denis, cuídate. Chao, profe. Buenas que esté bien. Chao, noches, profe, que hasta esté el bien. miércoles. Chao. A todos.